Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Hoy les traigo un video simplemente genialísimo y es que vamos a aprender cómo sacarle el máximo de provecho a nuestro navegador de Google Chrome, el muy difundido Google Chrome, que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Google Chrome cuenta con un menú oculto de funcionalidades de prueba, es decir, son funcionalidades que las tienen ahí para futuras actualizaciones, pero nosotros podemos tener acceso a este menú, instalar muchas funcionalidades o módulos de Google Chrome que nos van a permitir ahorrar tiempo, tomar atajos, configurar gestos, y una de estas funcionalidades es el modo oscuro. A mí personalmente esto me dejó maravillado porque se ve muy bien en nuestros teléfonos. Así es que vamos a ver esta y muchas otras funcionalidades y unos bonus track que también nos permitirán optimizar el rendimiento de nuestro Google Chrome, ahorrar datos y mucho más. Así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, todas las funcionalidades que vamos a ver acá para Google Chrome es en el menú de funciones experimentales. Para esto simplemente digitamos Chrome //flags y con esto accederemos al menú de funciones experimentales. Me imagino que son las funciones que colocan en modo experimental antes de decir cuáles irán en próximas actualizaciones del navegador. Así es que vamos a mirar qué tenemos. Bueno, esta primera a mí personalmente me gustó muchísimo y la estoy utilizando actualmente, y es cuando vamos a previsualizar las pestañas que tenemos abiertas. Pues en el modo actual no tenemos una vista completa de cada una de las ventanas, para la cual vamos a configurar una vista horizontal. Esto lo hacemos digitando horizontal tab switcher, vamos a darle enable. Acá ya nos queda habilitada, y para esto vamos, cada vez que hagamos cualquier tipo de estos cambios, vamos a darle en relanzar navegador, y con esto él vuelve a abrir con la funcionalidad ya instalada. Como vemos acá, podemos previsualizar todas las pestañas abiertas teniendo una vista completa del contenido, función que a mí personalmente me gustó muchísimo. Bueno, y esta segunda también me gusta muchísimo, y es simplemente habilitar el modo oscuro en el navegador Google Chrome. Para esto vamos a digitar Dark Mode, y ahí nos aparecerán dos funciones las cuales debemos habilitar ambas, una para que nos ponga en modo oscuro la ventana y otro también en modo oscuro el contenido. Vamos a relanzar como siempre, y como vemos de inmediato cualquier página que abramos nos aparecerá en modo oscuro. Acá pues la vista previa nos dice que está en modo blanco, pero una vez la ponemos se visualiza en modo oscuro todo el contenido web de la página que estemos abriendo, algo que para muchos puede ser interesante, pero para otros tal vez no. A mí personalmente me gustó, así es que voy a ver qué tal me va con esta nueva funcionalidad de Google Chrome. Bueno, y esta otra funcionalidad la verdad me pareció bastante interesante, ya que nos va a ahorrar bastante tiempo en la navegación. Simplemente vamos a digitar navigation y ahí nos aparecerá esta primera. De todas formas se llama Overscroll History Navigation. Vamos a habilitarla, vamos a relanzarla, y con esto simplemente para ir atrás o para ir hacia adelante va a ser simplemente deslizar el dedo, algo que nos va a funcionar muchísimo en vez de ir a buscar el menú en el teléfono que viene por defecto en los botones de home. Entonces, por ejemplo, acá vamos a abrir una página. Si quiero ir atrás, pues simplemente voy hacia allá, y si quiero ir hacia adelante, pues voy hacia la derecha. Bien, así es que esta función también nos va a ahorrar bastante tiempo en el momento de navegar por diferentes páginas y abrir diferentes vínculos. Bueno, esta función no viene en las funciones experimentales de Google Chrome, la tenemos todos, no importa que no habilitemos nada, simplemente es la posibilidad de
convertir un artículo o una página web en PDF. Para esto simplemente la seleccionamos en el menú del navegador, vamos a buscar la función imprimir, que la tienen todos los teléfonos, y acá simplemente seleccionamos guardar como PDF ahí en la parte de arriba, y simplemente vamos a poder guardar cualquier tipo de página web en documento PDF. Esto nos ahorrará muchísimo trabajo o nos servirá muchísimo, por ejemplo, cuando queremos llevar una página para leerla de modo offline, o simplemente compartirla a través de nuestras redes sociales, a través de WhatsApp, para enviarla como documento PDF. Esta función me gustó muchísimo. No hay que habilitar nada porque ya el navegador, cualquier tipo de navegador, bueno, Chrome y creo que los demás traen esta función. Bueno, y este truco simplemente nos permitirá ahorrar datos de nuestro plan móvil. Entonces acá simplemente en el menú del navegador vamos a escoger acá en configuración la opción de modo light. Esto nos permitirá que las páginas que abrimos consuman menos datos. Esto lo hace porque simplemente se va almacenando en el caché de las páginas que abrimos. Entonces cuando volvamos a abrir las mismas páginas, pues no hay que volver a descargar toda la información, sino que se hace como una previsualización. Esto nos ayudará a ahorrar datos. Bueno, este es un truco bonus track. Y simplemente nos permitirá visualizar cualquier página como si la estuviésemos abriendo desde un computador. Para esto simplemente vamos al menú del navegador y vamos a escoger sitio en modo escritorio. Con esto visualizaremos cualquier página como si estuviésemos desde un computador. Esto porque hay muchas páginas que vienen optimizadas tanto para móvil como para Windows, y las vistas son diferentes. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Espero este video les haya gustado mucho. Como siempre, regálenme un buen like, ayúdenme a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, compartan este video. Si no estás suscrito, como siempre, dame la oportunidad de suscribirte al canal, activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada semana cuando subamos un nuevo video. También te dejo acá todas mis redes sociales. Si quieres opinar acerca de este video o sugerencias que tengas para futuros videos, pues adelante y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.